En este segundo tema que les presentamos correspondiente a la clase 2, vamos a hablar de los productos principales del ovino: la carne, la lana y la leche. Anteriormente ya habrán revisado todo el material correspondiente a biotipos y razas, y vamos a profundizar asociando a estos biotipos y razas los productos generados por el ovino. Hablamos de mercados en la primera clase, de mercados a nivel internacional y nacional. Ahora vamos a ver vinculado a los productos, a cantidades, a calidades, a sistemas de producción. Y en este tema vamos a comenzar a vincular, en particular, hablando de la carne, a la calidad de carne con el sistema de producción que la origina. Y avanzamos un poco en relacionar los temas vinculados al primer foro, donde hablamos cuál era el contexto en el cual se desarrollaba la ganadería, y empezamos a ver diferentes puntos de vista respecto a los sistemas intensivos, a los sistemas pastoriles, a qué es lo que buscan los consumidores. Si hablamos, en líneas generales se distinguen por su finura tres tipos de lanas: las lanas finas, lana merino, que son las más valiosas en términos de valor comercial, son las lanas de mayor precio, porque uno de los factores que determina el precio de la lana es el diámetro, y acá estamos hablando de lanas que se encuentran entre las 19 y 23 micras por lo general. Cuando estamos debajo de las 19, 18 micras ya estamos hablando de lanas superfinas, que también son originadas en algunas líneas de merino y correspondientes a los animales de menor edad. Las lanas cruza fina, cruza mediana y cruza gruesa corresponden a razas como Corriedale, Romney Marsh, Lincoln y razas carniceras. Cuando hablamos de carpet wool nos referimos al tipo de lana que se utiliza para elaborar alfombras y por lo general provienen de las lanas criollas. También las razas como Scottish Blackface, que es una raza criolla escocesa, es la raza típica que produce la lana carpet wool. Las lanas finas, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para tejidos de punto, para realizar prendas muy finas, suéter muy livianos, se usan para elaborar todo lo que sean camisetas de lana, medias de lana que no piquen. Las lanas cruza fina como las Corriedale se emplean para trajes y para tejer. Las lanas cruza mediana como Romney Marsh son utilizadas para tejidos voluminosos de regular grosor, para mantas, para frazadas. Las lanas cruzas gruesas provenientes de Lincoln para alfombras, tapices, felpudos. Y lo que es carpet wool se utiliza para alfombras de tipos rústicos y también para el desarrollo de artesanías regionales. Y respecto a Lincoln, aprovechamos esta instancia para hacer una aclaración, que el Lincoln ha sido una raza muy valiosa en un momento de la Argentina, cuando comenzó la ganadería en la pradera pampeana, pero al aparecer otras líneas y razas carniceras, que puntualmente eran más magras, la Lincoln quedó desplazada no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Hoy cuando hablamos de Lincoln pensando en ese 50% que conforma a la raza Corriedale, y hablamos de una reserva genética para mantener viva la raza que justamente existe en nuestro país, en la Argentina. En la localidad de Azul hay un establecimiento que es la Reserva Genética Mundial de Lincoln. Aproximadamente el 50% de la zafra nacional, es decir, de la lana que se cosecha a nivel nacional, corresponde a lanas finas, producidas principalmente en la región patagónica en base a merino.
El 44% está representado por lanas de diámetro medio, contribuyendo a esta producción animales de la raza Corriedal y en menor medida Romney Marsh y otras con mayor tendencia carnicera. El 6% restante representa la producción de las lanas gruesas, producida principalmente por las razas criollas. ¿Qué tipo de lana es? ¿Qué tipo de vellón encontramos? Acá vemos en la foto 1 un merino australiano, bien representativo de la raza, con sus corbatas al frente, con la forma de los cuernos. Estamos hablando de un carnero. Estamos hablando de una lana que es fina, con un vellón que es cerrado y compacto. En 2 ya vemos a Corriedal, estamos viendo un tipo de vellón que es menos compacto que el anterior. Y hablamos de lana cruza fina. En 3, un buen ejemplar del Lincoln, donde el vellón es abierto. Fíjense que el grosor de la lana hace que la fibra pese más y que caiga. También es una lana que es mucho más larga. Entonces estamos hablando de una lana cruza gruesa y un vellón abierto. Y el 4, que es un Romney Marsh, es un vellón que es semiabierto, con lana cruza mediana. Los conceptos generalmente se confunden. Cuando pensamos en carne ovina, lo primero que pensamos es en un cordero. ¿Y qué es un cordero a nivel comercial y a nivel campo? Es todo animal, macho o hembra de cualquier raza, que no cortó los 2 incisivos permanentes, es decir, tiene dientes de leche. Eso define su condición de cordero independientemente del peso de la carcasa. Este concepto es muy confundido por los productores, la industria y los consumidores, que habitualmente a un cordero más pesado, de 19-20 kilos al gancho, le llaman borrego, pero si los dientes son de leche no deja de ser cordero. Cuando nos referimos a borrego o borrega, en términos de comercialización de carne, estamos hablando de hembras y machos ovinos castrados con ya los 2 dientes incisivos permanentes visibles. Es categoría 2 dientes. También en esta categoría se aceptan machos enteros con 2 dientes. Si no estuviéramos hablando en el sistema de comercialización y estuviéramos hablando a campo, estos borregos castrados serían capones. Pero para pensar en una categoría de destino comercial de mayor edad y habilitando la oportunidad de desestacionalizar la oferta de carne, pensando en un animal de mayor edad, se empieza a hablar en Argentina del borrego y de la borrega, de 2 dientes. ¿Cuál es la importancia de un sistema de clasificación y tipificación de la carne ovina? La clasificación de animales y la tipificación de carcasas tiene como fin agrupar por características similares. Promueve la confianza del mercado por patrones de calidad a nivel de la producción primaria, industria, comercio y consumidores. Permite determinar los valores comerciales de cada tipo de animal o carcasa, traduciéndose en términos económicos y de la demanda. Actualmente en Argentina se está trabajando en el desarrollo de un sistema nacional de clasificación y tipificación de la carne ovina, que lo vamos a ver en el cuadro. Este material es tomado de la mesa de carne ovina del Ministerio de Agroindustria, que se reunió y empezó a establecer parámetros para homogeneizar y visibilizar y a su vez habilitar la comercialización formal en todo el país de las diferentes categorías ovinas. Acá en el cuadro podemos ver que hablamos de cordero liviano y pesado, y eso varía en función del peso de la carcasa. Menos de 13 kilos es liviano, más de 13,1 kilos es un cordero pesado. Hablamos de qué cordero, pueden ser hembras o pueden ser machos, enteros o castrados, pero siempre diente de leche. Cuando hablamos de borrego y borrega, lo mismo que dijimos anteriormente, ¿sí? Hembras y machos ovinos castrados de 2 dientes permanentes, habilitando también que entran en esta categoría machos enteros de 2 dientes. Y cuando hablamos de la categoría animal adulto, nos referimos a una oveja, a un capón o a un carnero, con
más de 4 dientes permanentes. El capón es un animal castrado, ya con 4 o más dientes incisivos permanentes y sin las características sexuales secundarias. Por eso es un capón y no es un animal entero. Y carnero es un animal, un macho entero, desde los 4 dientes incisivos permanentes. Posee, por supuesto, las características sexuales secundarias del macho y generalmente cuando se comercializan ovejas o se comercializan carneros, estamos hablando de las categorías de refugo de un establecimiento. Vamos a ver o hemos visto que a nivel de exportación hay un mercado que consume animales adultos con estas características, como el mercado de los Emiratos Árabes. ¿Qué pasa en Argentina viendo la producción desde el campo? Los sistemas laneros producen un excedente de corderos de destetes con 3 meses de edad que se comercializan como corderos livianos. Cuando estamos hablando de corderos livianos patagónicos, pensamos en corderos que tienen de 9 a 12 kilos de res. Al sur del paralelo 42, que es la barrera antiaftosa, estos corderos van, la mayoría, a exportación a Comunidad Europea principalmente y Japón. Desde febrero del 2020, China importa carne ovina de la Patagonia. En el centro del país, en la Mesopotamia y en el norte, donde encontramos razas doble propósito, carniceras y criollas, se comercializan en el mercado interno también corderos livianos que responden a ese quilaje similar al patagónico, debido al gusto y a la costumbre del consumidor. Digamos, hay cordero disponibles para las fiestas, se asocia al consumo festivo y al consumo de reuniones donde se elabora la parrilla. En estas zonas, a los corderos de las razas carniceras y dobles propósitos se les anticipa el destete, suele ser entre los 2 meses, 2 meses y medio, para que el cordero no se pase, no se engrase y se pueda vender como liviano, debido a que la comercialización es informal y se vende el cordero entero. Estas condiciones se dan porque para el productor es difícil vender de forma individual un cordero más pesado entero, porque para el comprador termina siendo una pieza que es más cara si es más pesada y si el productor lo está vendiendo por kilo. La producción en estas regiones extra patagónicas abastece el mercado interno. La exportación de esta zona se da dentro del circuito aftósico de las carnes, Mercosur, países del Caribe, entre otros. En esta tabla analizamos que gran parte de las reses adultas que se producen en el país provienen de Patagonia, donde por la concentración de ovinos y la proporción de refugos de ovejas viejas y de carneros que salen de los establecimientos por el recambio anual, se van generando estos excedentes de adultos. Y por otro lado, si evaluamos las reses de cordero producidas en Patagonia y las reses de cordero que provienen del centro y litoral, vemos que aquí aparecen representados los indicadores, porcentaje de señalada de una región y de la otra, asociados principalmente a las limitantes ambientales, que hacen que, si bien en Patagonia está el 65% de los ovinos del país, el porcentaje de corderos que se produce en el centro y litoral es más alto. La región centro y litoral reúnen un stock aproximado de 3.800.000 cabezas. Sería el 40% de lo que hay en Patagonia. Pero la producción de corderos del centro y del litoral es más alta que la producción de corderos de Patagonia, como decíamos antes. La producción de carne a través de los corderos es por excelencia el producto de mayor valor de los sistemas de producción ovina. Cuando vean el tema 3 de esta clase, vamos a analizar justamente este punto. De las 70.998 toneladas de cordero producidas
aproximadamente, perdón, de carne ovina producidas, aproximadamente el 95% tuvo como principal destino el consumo interno. Esto es importante puntualmente cuando analizamos que tenemos que producir para exportar. Fíjense que prácticamente todo lo que se produce se consume en el mercado interno. Y se consume en el mercado interno sin tener estímulos sobre el consumidor. Por lo tanto, a la hora de diseñar estrategias para aumentar el consumo, primero debemos aumentar la producción, porque sin acompañar el estímulo del consumo con un incremento de producción, el consumo interno va a estar insatisfecho. Destino de la producción de carne ovina en Argentina en 2017. De estas 70.998 toneladas de carne ovina, aproximadamente el 5% tuvo como principal destino la exportación. ¿Cómo se exporta? Se exporta carne ovina congelada, un 50% de los cortes se exportan sin deshuesar y un 24% como reses y medias reses de corderos. El 21% restante, o menos del 21%, se exporta como cortes deshuesados. Principales destinos: Brasil, Unión Europea y Arabia Saudita. De 2011 a 2017 bajó el porcentaje de exportaciones respecto de años anteriores, debido a las trabas impuestas a las exportaciones y la pérdida de las condiciones favorables y de la competitividad argentina. Acá vemos los principales países a los cuales se destinan nuestra exportación. Tiene que ver desde dónde desde las regiones extrapatagónicas, qué países se abastecen, y al sur del paralelo 42 se abastece lo que es Unión Europea, particularmente España, Holanda y Emiratos Árabes, Arabia Saudita.